Una breve semblanza de la abuela Magdalena Cárdenas es que ella pertenece a la tradición purépecha. La abuela Magdalena Cárdenas es maestra de Reiki, maestra en energía reconectiva, terapeuta bioenergético con par biomagnético. Actualmente radica en Jijilpan, Michoacán. Ha recorrido varios caminos espirituales y de crecimiento personal, como son la gran fraternidad universal, la sabiduría de Ramta, siendo psicóloga educativa con vertiente psicoanalítica. Esto le ha dado una comprensión global que le permite ver y sentir al ser humano desde una visión integradora, especialmente con los jóvenes con quienes han trabajado a lo largo de los años. Ella es capaz de ver siempre al niño interior de cada ser. El tema del día de hoy es par biomagnético y holograma para el despertar de la diosa. Bienvenida, es su espacio, es su momento y adelante, abuela. Bueno, somos poquitos. Es mi primer intervención en un evento de la línea Maya Solar. De lo que les voy a hablar es un poquito de qué es lo que yo he ido descubriendo. Yo soy dentista de profesión. Encontré en la Facultad de Odontología a mi pareja. Al paso de los años, para poder en Jiquilpan, yo soy del DF, llegué a vivir a Jiquilpan y en Jiquilpan me vieron cara de orientadora. Me invitaron a ser creadora de un CETIS. Después pasé a colegio de bachilleres donde ya ejercí como orientadora y me propiciaron la capacitación, muchos cursos del diplomado de orientación, en iniciarme en Reiki, en astrología, para poder entender no nada más la conducta, sino el porqué de las conductas de los jóvenes. Siempre colaborando con mi esposo conmigo, yo con él, se enferma y como último recurso, cuando ya está desahuciado, me invitan a participar en el par biomagnético, en la formación. Llego a la formación del par biomagnético y ahí empieza un nuevo camino que es el que les voy a referir. Cada vez que una persona sufre un shock, una impresión muy fuerte, se ha descubierto, lo descubrió el doctor Hammer, que se hace hay un aumento tal de adrenalina que en nuestro cerebro se forman ondas que van quemando algunas de nuestras neuronas. Y entonces el doctor Hammer sufre una pérdida muy fuerte, él y su esposa. Su hijo muere en un accidente, me parece que de moto, y de acabarlo de ver vivo, les avisan que murió. Al cabo de los días o de los meses, la esposa se enferma. Se enferma de, no recuerdo si fue ovario o mama, pero tiene que ver con órganos maternos, órganos que dan vida. Y al poco tiempo fallece. Se enferma después el doctor Hammer del testículo, otro órgano generador. Y entonces eso le causa a él una pregunta que quiere resolver y se pone a investigar en sus expedientes y va encontrando que en las historias clínicas y en los, ¿cómo se llama? ¿El qué dice? Ecosonograma, estudios del cerebro, se empiezan a ver lo que él llama la diana, después se le conoce como la diana de Hammer, que es como una diana donde tiramos al blanco, y está viendo que es después de un shock, de un trauma, de cualquier manera, físico, mental, emocional. Y entonces descubre las 5 leyes biológicas que explican la causa, el desarrollo y la curación natural de las enfermedades. Aquí lo importante es que explican la curación natural, por qué nos enfermamos y cómo nos podemos curar sin necesidad de fármacos, de operaciones, de cosas así. Y todo esto se lleva a cabo por principios biológicos universales, en todos lados sucede esto. De acuerdo a estas leyes, las llamadas enfermedades no se asumen como enfermedades, no hay
sino que programas especiales con un sentido biológico. El sentido biológico es el sentido de recuperación, creados para ayudar a un individuo durante un periodo de estrés emocional y psicológico. La primera ley biológica dice que todo cáncer o toda enfermedad, él habla de cáncer porque tanto él como su esposa padecen el cáncer. Es un shock inesperado, muy agudo y vivido en soledad. Cuando nos dan una noticia, no nos da tiempo de ir corriendo con la mamá, con el hermano, sino que y ahí nos quedamos, lo vivimos en soledad. Y ocurre simultáneamente en la psique, en el cerebro, y hay un órgano en nuestro cuerpo que está especializado en ese tipo. Por ejemplo, lo que a él le sucede a él y a su esposa. Un hijo fallece y se va a los órganos reproductores. Nuestro subconsciente asocia en fracciones de segundo el evento para ponerlo en un órgano. Hay un sentimiento subjetivo detrás del conflicto. Esto lo vamos a ver, un DHS, le da ese nombre por el nombre de su hijo. Su hijo es Dirk Hammer. Puede impactar en más de una área del cerebro, dando como resultado múltiples enfermedades, así como cánceres múltiples, erróneamente llamados metástasis. O sea, no existen las metástasis. La segunda ley nos habla de que también se le llama fase fría o simpaticotónica. En la fase a nivel psíquico vegetativo hay un estrés máximo, pensamiento compulsivo, alteración del sueño, pérdida de apetito, pérdida de peso, extremidades frías, alteraciones gástricas. A nivel B, el nivel cerebral aparecen focos de Hammer, lo que les llamaban las dianas, visibles en escáner cerebral, como anillos nítidos en forma de diana, y permanecen ahí mientras que el conflicto esté activo. El tamaño de la zona está determinado por el golpe, el conflicto que se da. A nivel orgánico, la manifestación en el órgano está determinada por la naturaleza del conflicto, como sucedió con ellos. Ellos son el ejemplo clásico. Y por el área de cerebro que esté involucrada por el conflicto. La tercera ley nos habla sí, por favor. El sistema ontogénico de los tumores. Sí. La fase de curación es la también llamada PCL, fase tibia caliente o vagotónica. Se divide a su vez en dos fases, PCLA y PCLB. A nivel psíquico vegetativo, sensación de alivio, regreso del apetito, hay fatiga. Ahora sí lo hacemos consciente, en el momento del impacto ni cuenta nos damos. Después sentimos fatiga, inflamación. A nivel cerebral, la primera mitad de la fase de curación, la PSLA, esas siglas significan post-conflicto lisis, o sea, se está acabando todas las reacciones que el cuerpo tuvo por el conflicto. Y en la segunda hay un edema cerebral en este nivel. En la segunda mitad de la fase de curación es la acumulación de glía. Glía es una serie de factores bioquímicos de crecimiento celular neuronal que se dan para poder enfrentar el proceso. Y entonces ahí muchas veces van a encontrar un glioma, por ejemplo, van a encontrar un tumor, pero si seguimos el proceso natural, solito va a bajar, solito va a ceder porque hay una lisis. Pero para eso necesitamos otro factor. La manifestación en el órgano está determinada por la naturaleza del conflicto y el área del cerebro involucrado. Ese es el sistema ontogénico de tumores. En el punto más bajo de la curación corre de forma paralela en los niveles psíquico, cerebral y orgánico. En la fase de curación el cerebro acciona un pico simpatotónico que pone al individuo de nuevo
y en forma instantánea en una actividad de conflicto. Se enferma, le da todo junto, todo le duele. En un periodo de tiempo muy breve con los síntomas físicos típicos como son manos frías, sudores, escalofrío, náusea. En este punto de curación el aumento de volumen del edema cerebral alcanza su máximo tamaño. En este momento la presión de recaída de estrés expulsa el edema del cerebro y del cuerpo y ellos pueden hacerse cargo del exceso de fluido que fue almacenado durante la primera fase de la curación. Por lo tanto, inmediatamente después de la epicrisis, que cuando aumentan todos los síntomas se le llama epicrisis, viene una fase urinaria en la que el cuerpo elimina toda el agua, viene catarro, mucho sudor. A partir de la epicrisis el organismo entero regresa a la normotonía, siempre y cuando no se presente una recaída en el conflicto. Cuando recaen se le llama raíles. Ahorita les voy a hablar de esto. Cuando nosotros empezamos a tomar antibióticos, nos eliminan los microorganismos que van a hacer la lisis, que van a alimentarse de los desechos. Entonces, al eliminar los antibióticos, antimicóticos, antiparasitantes, nos evitan que el cuerpo llegue a su normotonía. Y entonces ahí se paró y viene otra nueva fase, un raile. Si estamos en la fase de curación y nos situamos por contacto real o asociación a estas improntas, el conflicto se realiza. Murió mi hijo y me dieron algo para que yo superara la crisis, no dejé que mi cuerpo solito actuara, muere mi sobrino y antes de llegar aquí murió la suegra de mi hermano. Cuando lo supo mi hermana en Querétaro me habla y me dice, no puedo parar de llorar, revísame, porque yo me dedico a poner imanes, revísame a distancia. Digo, ¿estás bien? Lo único que pasa es que cuando murió mi mamá no lloraste. Y no lloramos porque teníamos que recibir a toda la gente que venía a darnos el pésame. Ella tenía que ver qué pasaba con las cosas de mi mamá, con varias cosas que la vida social nos impone, y no se dedicó a llorar. Con la muerte de otra mamá, que también muy querida en la familia, ella soltó todo esto. Tuvo la oportunidad de regresar al conflicto original y poder sanar. Vámonos a la siguiente. La tercera ley biológica, el sistema ontogénico y de tumores y enfermedades equivalentes al cáncer. Aquí vamos a ver que según la manifestación, la enfermedad que se manifieste, vamos a ver si viene del endodermo, que es cuando se forma el embrión, es la hoja interna, el mesodermo, la hoja media, o el ectodermo, que serían las uñas, la piel, el pelo, ¿sí? Hammer descubrió que los tejidos que derivan de cada una de estas hojas muestran una respuesta muy distinta durante las fases de conflicto activo y de curación. La nueva medicina germánica clasifica y evalúa los tumores y enfermedades de acuerdo a la hoja embrionaria. Entonces, cuando tenemos a nuestro paciente vamos a preguntar ¿de dónde viene? ¿De qué hoja viene? Vámonos al siguiente. La cuarta ley biológica, el sistema ontogénico de los microbios y las enfermedades. Explica el rol beneficioso de los microbios al correlacionarse con las 3 capas embrionarias durante la fase de curación de la naturaleza para mal llamada enfermedad. En normotonía, así como durante la fase de conflicto activo, los microbios están latentes. Sin embargo, en el momento que el conflicto se resuelve, los microbios que residen en el órgano relacionado con el conflicto reciben un impulso en el cerebro para asistir al proceso de curación activado. Los microbios están solamente activos en la fase de curación y fíjense, el cerebro les manda la señal para que acudan. Luego nos tomamos el antibiótico y les decimos, discúlpanos, pero ¿quién te manda a estar aquí? Micobacterias y órganos en tejidos que se originan a partir del endodermo y el mesodermo del cerebro antiguo. Bacterias, tejidos que derivan del mesodermo del nuevo cerebro.
por lo que los microbios no pueden ser más considerados causa de las enfermedades infecciosas. Si los microbios han sido erradicados por el uso excesivo de antibióticos o quimio, el tumor se encapsula y permanece en el lugar sin posterior división o evolución. O sea, no va a haber metástasis, no se va a poder dividir. Quinta ley, es la quinta esencia. Toda enfermedad es parte de un programa biológico especial, creado para asistir a un organismo. Todas las llamadas enfermedades tienen un significado biológico especial, mientras tendíamos a considerar a la madre naturaleza como falible y teníamos la audacia de creer que ella comete errores constantemente y produce descomposturas, crecimientos cancerosos malignos sin sentido, degenerativos, etcétera, podemos ahora ver las vendas caen de nuestros ojos, que solo eran nuestra ignorancia y nuestro orgullo, la única estupidez en nuestro cosmos. Cegados trajimos frente a nosotros medicina sin sentido, falta de alma y brutal. Llenos de asombro podemos ahora entender por primera vez que la naturaleza tiene un orden, eso ya lo sabíamos, que cada cosa que ocurre en la naturaleza tiene un propósito en el marco del todo y que los eventos que llamábamos enfermedades no son alteraciones sin sentido, que tienen que ser reparadas por aprendices de hechicero. Podemos ver que nada carece de significado, nada es maligno ni nada está enfermo, somos perfectos, tenemos la capacidad de autorrepararnos. Después de que en el transcurso de mi hacer descubro que existe el doctor Hammer y que es la nueva medicina germánica, que él perdió toda capacidad de ejercer como médico, lo desconocieron por estos resultados y que están dando resultado. Entonces yo enfocada en el par biomagnético, al estar con el par biomagnético poniendo imanes a un paciente, entonces sucede algo. Ya al estudiar psicoanálisis, Freud dice, para poder atender a tu paciente, métete en la atmósfera. Lo que quería decir era, métete en el cuerpo sutil, en el aura del paciente y déjate llevar para que te puedas poner en sus zapatos y puedas ver desde sus ojos lo que le está ocurriendo. Porque si es que ese perro me da miedo, y yo acá digo, ay, ¿cómo un perro te va a dar miedo? Nunca lo voy a comprender. En cambio, si me meto en su sistema, desde ahí lo voy a poder ver. Y entonces me encuentro el de los hologramas. Me doy cuenta que en casi, para esto, cuando estoy con los imanes, me invitan a otro curso de un alumno del doctor Goiz que habla de hologramas. Empiezo a preguntar por los programas biológicos especiales, me interesa porque me conectan con Hammer. Cuando estoy con un paciente pregunto, ¿este problema tiene un programa biológico especial? Me dicen que sí, y entonces estoy ejerciéndolo. De cada 10 pacientes, 7 traen programas biológicos especiales. ¿Cómo? Ya lo dijo Hammer. Un programa biológico especial es cuando tenemos un shock que no lo procesamos, no lo tramitamos y ahí se queda. Y después pasa a nuestro ADN y lo vamos heredando. Puede ser que sea de este momento el programa biológico y si no lo resuelvo lo voy a heredar. Le estoy dejando un regalito nocivo a toda mi descendencia. Pero si yo lo estoy heredando, a veces no me doy cuenta por qué me estoy enfermando o por qué ante determinadas situaciones tengo reacciones extremas que me llevan a la cama o que me llevan a un pleito o que me llevan a una ruptura matrimonial, por ejemplo. Y ya cuando salgo de eso digo, ¿por qué hice lo que hice? Es que no era para tanto. Entonces, me invitan a un curso con el doctor Miguel Ojeda Ríos y conozco los hologramas. Con los hologramas empiezo a trabajar más a profundidad y cuando me piden que dé una conferencia aquí digo, ¿cómo bajo toda esa información? Y mi hija me hace el favor de buscar y encuentra un escrito del doctor Alberto
Arribalzaga. Yo no sabía quién era. El doctor Alberto Albirrazaga, ahí está. Y hasta aquí vengo a conocer al doctor. Y resulta que, como lo expresan aquí, el espíritu nos está conectando, ¿sí? Entonces, tomando del escrito del doctor Alberto, yo lo hago un poco mío por la experiencia que yo vivo. Y entonces dice, en casi todos los casos de enfermedad, la causa es un evento traumático de esta vida, de otras vidas o heredados, por la genética de sus ancestros. Estos eventos traumáticos involucran episodios de ruptura en el sistema cuerpo-alma. Y esto lo dice aquí presente el maestro Alberto. En caso de shock, traumas físico, emocional, mental del alma, suceden 3 fenómenos. El sistema que une el cuerpo y el alma se rompe. Hammer nos hablaba de la diana a nivel físico, se dio cuenta de eso. El maestro Alberto nos habla de que se rompe esa unión de la que nos acaba de hablar también la compañera, esa unión del cuerpo y el alma queda desplazada. Algunos órganos no reciben la energía vital. Hammer nos habla de que se conecta según lo que esté sucediendo afuera con órganos especializados. Si es un hijo, pues los órganos de la reproducción. Hay 7 hologramas para componerla, gracias a Dios. 2, creaciones en estado de emergencia, también eso puede romper la unión. El cuerpo se halla en un elevado estado de alerta, mucha adrenalina, la cual ayuda a que se anclen profundamente los pensamientos aniquilantes. Me voy a matar, voy a quedar paralítico, todo ha terminado, me han partido el alma. Las energías interferentes de virus, bacterias, parásitos invaden el cuerpo. Ya habíamos visto con Hammer que el cerebro, él dice, el cerebro llama para que nos ayuden a hacer la lisis. Al encontrarse parte del cuerpo sin protección, las energías interferentes entran e influencian nuestros comportamientos, fobias, miedos, incapacidades y le contagian sus enfermedades. Con la compañera Bricia nos decía, vamos caminando, ya hicimos una que nos dijo y que la tendríamos que estar haciendo diario, porque cada vez que caminamos nos vamos a encontrar con energías interferentes, mucho más si ya traemos algún programa biológico especial. Sí. La mayoría de los protocolos terapéuticos no tienen en cuenta todos los factores implicados, por tanto no se resuelve la situación, el organismo solo se adapta y parece que está en equilibrio hasta que se vuelva a encontrar con un foco que dispare nuevamente y nos lleve quién sabe cuántas generaciones atrás, o al momento, si fue en esta vida, al momento en que sucedió. Sin embargo, cuando nosotros le desafiamos con los hologramas, el cuerpo muestra estas heridas abiertas. Aquí es lo que yo quería bajar. Muchas veces dice el holograma, tal cosa, y el holograma tiene una secuencia. ¿Cuál es la sensación? Busco las sensaciones preguntándole al cuerpo. A veces hay de violación, pero es muy difícil abordar al paciente y decirle, pues sabe que parece que fue violado, y entonces le digo, ¿qué pasaría si le dijera, si le hablara nada más, le digo, violación, sin decirle usted fue violado o usted violó, violación, y hacen esto, o lloran. Y esa es una respuesta vagotónica, no es consciente, tocamos con el punto álgido y el cuerpo reacciona. Y entonces digo, gracias a Dios. De otra manera, ni con psicoanálisis, en una sola sesión, en 20 minutos, saco esa información. Entonces el cuerpo muestra heridas abiertas, indicándonos que en verdad las roturas están ahí y el conflicto aún no se resuelve. ¿Cuál es la solución? La restauración del sistema cuerpo-alma bioenergético. ¡Ajo, maestro! ¡Ajo! Campos magnéticos colocados en los puntos señalados en el holograma
y en 10 minutos los magnetos restauran los campos energéticos entre el cuerpo y el alma y las rupturas y agujeros en el aura se cierran. Los virus, bacterias, parásitos relacionados con este evento también se impactan biomagnéticamente. Estos patógenos solo pueden existir en los espacios sin luz, en desequilibrio energético y alteración del pH. Cuando yo lo aprendí con otro doctor, nos marca, existe tal holograma, y ya, hasta ahí. Sabíamos que era muerto en vida, que era tiro la toalla, ya no puedo más, y ya. Le comentábamos al paciente para que supiera qué era lo que estábamos viendo, pero ahora con el maestro sabemos que tenemos unos puntos del holograma y aparte los puntos de virus, bacterias, parásitos que están cargando la información y realmente se desactiva, es milagroso, es algo, no sé, no lo puedo expresar, tanto que tuve que tener este escrito para poder expresar lo que pasa en la práctica. Geometrías sagradas, yo creo que ustedes saben mucho más que yo, que apenas me estoy introduciendo en la línea de ustedes. Proporcionar un espacio de sanación donde los patrones emocionales, mentales enfermos se disipan y los patrones sanados del ser superior se instauran a nivel físico, emocional, mental, crístico, alma, cuerpo divino. Lo único que yo les puedo decir es que personas a las que se les ha aplicado, de repente tienen una actitud más amable, más conciliadora, más aceptable de sus propios errores, como que van evolucionando más en una manera más con el punto cero, con la conexión divina. ¿Ya? Esto se hace con ayuda de los seres de luz, maestros, ángeles, guías de la persona, en conexión con su ser superior. Su influencia negativa en su comportamiento desaparece y la fuente de contagio también. Cada vez que llega un paciente, a mí a veces me da miedo, porque a veces van cánceres, a veces van situaciones muy difíciles y yo me olvido de lo que hago, de lo que estoy haciendo y digo, es que yo no puedo. Y de repente me llega la luz y digo, es que no lo vas a hacer tú. Y entonces convoco a los ángeles, maestros, guías del paciente y a los míos para que ellos sean los que se comuniquen y me traigan la información. Y miren que se va todo el miedo. Yo me voy a otro mundo, es algo fantástico. Creación de un nuevo universo. Tras el conocimiento y resolución del conflicto y una vez instaurado el perdón, todas las creaciones discordantes que surgieron durante el evento traumático deben ser anuladas y sustituidas por una adecuada reprogramación, utilizando técnicas de programación neurolingüística, siguiendo un protocolo especial para ello, con lo que el universo de la persona se transforma. Mis hijas y yo somos máster en programación neurolingüística y hay una técnica que se llama a la limón. Primero pasamos el formato que sea, vamos recolectando cómo se expresan ellos de lo que sienten, con sus palabras tal cual. Por ejemplo, si dicen, me siento de la fregada, yo como muy correcta que soy no le voy a poner, se siente bastante mal. No, yo voy a poner ahí, me siento de la fregada, ¿sí? Y vamos colectando todas esas frases que es lo que lo ha traído a la enfermedad, al conflicto. Cuando ya estamos en la creación del nuevo universo, como lo dice aquí el maestro, entonces los metemos en una especie de trance ligero, abrimos la configuración para comunicarnos con su ser interno y le decimos, una abuela, un abuelo de tal generación, de la sexta, de la séptima, y le ponemos el escenario que nosotros descubrimos con la sensación, el holograma, la forma de expresar con quién lo tuvo, porque todos esos datos los podemos obtener del cuerpo si sabemos hacer la segmentación, el interrogatorio adecuado, conservando sus propias frases. Y después le decimos, tu abuela, tu abuelo tuvo esto, esto, esto y esto, no te pertenece, queda anulado.
Y entonces empezamos a decir, ¿te fue de la fregada? Es que la vida es excelente, te va a ir excelentemente. Es que me duele todo el cuerpo, tu cuerpo está vital. Ya no le recordamos lo que estamos eliminando, le damos una nueva creación y lo ponemos ahí. Para eso podemos también recabar información. ¿Cómo sería para usted la vida si no le doliera el cuerpo? Y con sus propias palabras, para tener nosotros todo lo antagónico, para poder eliminar lo que le está dañando, lo que lo lleva al conflicto original. Y entonces usamos la técnica al limón, de que cogemos de cómo se siente, cómo se ve en 5 años, y aleatoriamente, inclusive hasta 2 personas, para que lo confunda y acabe de borrar todo el programa, instale un nuevo programa. Cerramos, lo dejamos descansar un momentito, quitamos los imanes, despierta, regresa y le preguntamos, ¿cómo te sientes? Y vamos a ver una reacción así como, Don Toy. Dice, bien. Si le dolía el pie, ¿cómo sientes tu pierna derecha si le dolía el izquierdo? Pierna derecha, ¿cómo la sientes? Bien. ¿Tu pierna izquierda? Bien. Siempre las he sentido bien. Y después dice, ay, no es cierto. Vine porque me dolía la pierna izquierda. ¿Y cómo la sientes ahora? Bien, bien. ¿Qué recuerdas? Y nos va a decir todo lo que recuerda. Le vamos a recordar que hubo un abuelo que sufrió un trauma que no pudo resolver en su tiempo, que pasó al ADN y que de ahí se fue a todas las generaciones. El árbol genealógico, imagínense, hijos, nietos, sobrinos, imagínense la cantidad de personas que están sufriendo este programa biológico que trajo un solo paciente. Y al aliviar, al curar ese único paciente, si se van para arriba, ¿cuántas personas se les va a aligerar? Porque no traemos un solo programa especial, cada uno. Yo he curado personas hasta con 3 o 4 programas. Hay unos más fuertes. Tal vez si yo encuentro el más fuerte, se van a curar muchos más. Pero para mí esto es un descubrimiento que estoy ejerciendo desde hace como, ya con los imanes del doctor, del maestro, yo creo que tengo 3 meses cuando mucho, pero con los otros, nada más con el holograma ya tengo como 2 años, pero no veía yo, como lo estoy viendo ahora, el cambio. Entonces yo agradezco a nuestro espíritu, agradezco por el doctor Gois que por él entré a lo de los imanes, al doctor Ojeda porque me dio a conocer lo de los hologramas y ahora conozco al generador de todo esto. Muchísimas gracias al doctor Hammer también y pues esta es mi exposición. Espero que les sirva y sobre todo de 10 pacientes, 7 traen programas biológicos y de esos 7, 5 hay abuelas, no abuelos, abuelas. Porque las abuelas creemos que calladitas nos vemos más bonitas, que no somos capaces de hacer otra cosa, que pues así es la vida, nos tocó nacer mujeres, pues ya qué le vamos a hacer. Y es un problemón sacarnos de esa situación, de esa cristalización, romper ese cristal y empezar a caminar. Entonces, cada vez que me llega una mujer con un programa biológico de una mujer, es cosa de echarle, ya me voy a lo psicológico, la paso con mi hija, a la psicología, pero cuando me llega un hombre, hasta hoy, estoy entendiendo con la plática que nos dio Bricia, el lado femenino del hombre. Tengo que trabajar, tengo que profundizar más para poder ayudar más a los hombres. Y pues entre todos, hombres y mujeres, tratar de problema que tengamos, problema que podemos resolver, no le dejemos regalitos negativos a nuestra descendencia. Y los que traigamos, arreglémoslo, porque estamos ayudando a muchos. Y la oración a los abuelos, ahora te reconozco, abuelo, abuela, ahora te comprendo, sé tu situación. Estaba viviendo la vida como tú la llevabas. Te prometo a partir de hoy honrarte, pero a honrarte de otra manera diferente. Si era víctima, lo contrario. Si me dolía el cuerpo,
lo contrario. Si no soportaba la autoridad de otro, lo contrario. Todo lo contrario. Y les dejo su tarea, me tienen que traer todo lo contrario, cómo van a ser, y el código diario va a ser: soy fuerte, soy feliz, soy sano, para que eso lo puedan heredar. El decirle a los pacientes: te está molestando lo que te heredan, ¿tú quieres molestar a los que vas a heredar? Y eso les cambia la perspectiva, porque ya se hacen responsables, se hacen conscientes. Espero haberles sido de utilidad. Muchísimas gracias. ¿Pregunta? Somos tan poquitos. Espero haberlo hecho bien, maestro. Gracias, gracias.